Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora Abierta en la Escuela Yo Soy Tú Mismo. Hoy tenemos la presencia de Ernesto, ya sabéis. Os recuerdo un poco los encuentros de este mes que tenemos. Tenemos hoy y la semana que viene, el día 15 con Ernesto y el 22 y el 29 de diciembre con Michael James. Y bueno, ya sabéis, conocéis la estructura del encuentro, pero por si hay alguien nuevo o para alguien que pueda ver el vídeo en YouTube, Ernesto o Michael también cuando hace su exposición empiezan con una exposición que dura de 40 minutos, 45 minutos, una hora, puede cambiar. Hoy el tema es la entrega y la devoción del aspirante a la liberación. Y después de lo cual se abre el turno de preguntas y en ese turno pues ya sabéis que damos prioridad a aquellos que usáis la cámara y el micro. Pero si alguien tiene alguna resistencia a salir en el vídeo, ya que este vídeo se va a subir a YouTube, al canal de YouTube, entonces puede usar solamente el micro si prefiere. Y también tendremos en cuenta las preguntas escritas en el chat, ya después de quien haya levantado la mano. Tenéis un botón para levantar la mano y hacer vuestra pregunta en el apartado donde podéis ver el chat y los participantes. Y bueno, recordaros también que en la Escuela Yo Soy Tú Mismo tenemos 3 grupos de estudio. Uno basado en el camino en la vía del Llana Amarga, otro grupo experiencial también basado en descubrir los aspectos ocultos del ego, ¿no? Que se manifiestan en nuestra vida cotidiana, y otro basado en el camino de Ramana Maharshi y sus enseñanzas. Por si alguien está interesado, nos puede escribir un correo al email yo soy tu mismo canal @gmail.com. Y bueno, sin más dilación, una última cosa, quería recordaros que por favor apaguéis, tengáis silenciados los micrófonos durante la exposición y que solamente en el turno de preguntas los conectéis, y también durante la pregunta y respuesta con Ernesto, mientras él está hablando, pues podéis apagarlo vosotros también, para que así no se acople el sonido ni haya sonidos externos. Pues bueno, muchas gracias. Ya le quiero dar el paso a Ernesto. Hola, hermano. Hola, hermano. Y hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues el tema que tenemos hoy es el de la devoción. Así que bienvenidos de todo corazón a todos. Y es un tema que vamos a tratar durante la sesión de hoy y también en el próximo domingo. Porque es un tema bastante amplio y sobre el que hay numerosas y sutiles dudas y controversias. No obstante, es importante entender que en un camino como este, y sobre todo en lo que concierne a la devoción, a la entrega, al amor por el ser, por nuestra verdadera naturaleza, es muy fácil que aquellos que tiendan a querer encontrar controversia la encuentren fácilmente. Y también aquellos que realmente busquen clarificación y claridad también la encuentren. Pero esto tiene que ver con las muy profundas resistencias de la entidad separada por el profundo y ancestral miedo a verse desplazada de lo que considera que es su reino. Digamos que el ego nos habla diciendo yo soy tú, y por lo tanto se considera el protagonista y el rey en el reino de los cielos, cuando nada es más lejano de la verdadera realidad. Así que para enfocar este tema hay un punto muy interesante que Bhagavan nos deja muy claro en las enseñanzas, y es la confluencia perfecta de la autoentrega y de la autoindagación. A veces hablamos de que son cosas diferentes, y es cierto que en la forma tienen una expresión distinta. Pero vamos a ver hoy, primeramente, concretamente una frase que Bhagavan expresó, que decía lo siguiente: es suficiente con que uno se entregue. La entrega es darse a la causa original del ser de uno. No se engañe imaginando que esa fuente es algún Dios fuera de usted. Su fuente
está dentro de usted mismo. Dese a ella. Eso significa que usted debe buscar la fuente y sumergirse en ella. Y digo que es una cita bastante clave en las enseñanzas de Bhagavan, porque si estáis viendo, cuando dice concretamente, su fuente está dentro de usted, dese a ella, se hace mención aquí a la confluencia que os mencionaba, de que para poder entregarte completamente, has de sumergirte en lo que realmente eres. Has de llevar a cabo el Atma Vichara, la propia autoindagación, para que eso tenga lugar. Fijaros lo que decía también Bhagavan en un encuentro que tuvo con un devoto que llegó al ashram allá por el año 46. Dijo, la entrega puede efectuarse solo cuando es hecha con pleno conocimiento en cuanto a lo que significa la entrega real. Tal conocimiento llega tras la indagación y la reflexión. Y voy a detenerme aquí. Tal conocimiento llega tras la indagación y la reflexión. ¿Qué creéis que nos está diciendo Bhagavan aquí con la reflexión? Y me gustaría pulsar vuestra opinión. ¿Quién quiere compartir su impresión al respecto de esto? ¿Qué creéis que está queriendo Bhagavan decir con la reflexión en el contexto de esta cita? Hola, ¿me escuchas, Ernesto? Sí, Lotte. Hola, ¿qué tal? Me parece a mí que es respecto de la comprensión de la enseñanza. Yo Ujú, al menos así lo he entendido hasta ahora. ujú. Es Bien. decir, la indagación por un lado, y cuando dice la reflexión se refiere a que como si uno tuviera que masticar las enseñanzas bien, ¿no? Y hasta comprenderlas. Algo así lo he entendido. Ujú. O sea, la entrega real, desde tu punto de vista, cuando Bhagavan hace mención de que aparte de llegar tras la indagación, también llega tras la reflexión, es porque hace mención a la importancia de esa depuración o esa integración fina de lo que es la enseñanza, de todo lo que implica la enseñanza. ¿Es así? Es casi así como lo dice, solo que yo veía, lo diría de este modo. Cuando por lecturas repetidas y por reflexión sobre lo leído, el intelecto no tiene más que rendirse a lo que comprende, a lo que se le hace evidente, eso es un modo de entrega, digamos, también, esa Ujú. comprensión real, profunda. Muy bien. Pues gracias por tu aportación, Lotte. Gracias a ti. ¿Alguien más que querría ofrecer su punto de vista sobre lo que entiende que Bhagavan está queriendo decirnos? La reflexión. Bueno, Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues yo entiendo que es que nosotros por nosotros mismos no existimos ni somos nada, ni somos el hacedor ni somos nada. Lo único que nosotros, el único don que el Añani tiene es su devoción a rendirse, a hacer, a leer, a escuchar y a estarse quieto. Entonces la gracia que va a hacer el trabajo por mí. Si yo hago la indagación y no me quedo en introspección, en escucha de la gracia no va a hacer las correcciones de mi subconsciente. Entonces, por eso, yo por lo menos en mi experiencia, a veces hago una autoindagación, pero me tengo que quedar mucho tiempo ahí a la escucha del ser, de la gracia, porque es ella la que va a traer la comprensión a mí, porque yo por mí misma no sé hacerlo. Mm, Entonces, si no me quedo a la escucha de la gracia no puede actuar, no puede actuar en mí. No, es como que soy lavada, soy mm, limpiada, soy purificada por la gracia. Y ujú, eso ocurre si yo me quedo autoescuchándome, sintiendo las lecturas de Robert, por ejemplo, masticándola, quedándome en vacío, mi mente vacía, para que sea la gracia que la llene de la verdad, porque yo no sé la verdad.
Yo estoy confundida y perdida en este universo, creyéndome separada de Dios. Entonces yo por mí misma, si yo me he perdido y me he separado de Dios, yo no voy a llegar a Dios si no le permito a la gracia hacerlo por mí. Entonces lo único que puedo hacer es rendirme y, y quedarme quieta, callada y escuchando ahí y a ver si la gracia, como el cuento del pajarito, ¿no? ¿Te acuerdas? Mm, El pajarito, pues igual, yo soy el pajarito. La mm. gracia algún día se apiadará de mí y me revelará la verdad de quién soy y me llevará a casa. Eso es lo que yo entiendo. Pues muchas gracias, Pilar, porque así es, tanto lo que aportaba Lotte como lo que estás aportando, como algunas de las cosas que se está diciendo en el chat, ¿no? Leo lo que habéis ido compartiendo también en el chat. Es más de discernimiento entre lo real y lo no real, efectivamente. Esa reflexión consiste en eso, en discernir claramente aquello que nos lleva más allá de lo que sería una reafirmación del ego y, por lo tanto, la facilidad de que esa comprensión que la gracia otorga, como decía Pilar, tome forma. Dice Sara, puede ser por la reflexión profunda de que el mundo no nos va a dar una salida al sufrimiento. También porque todas las agarraderas y todos los cabos que todavía nos atamos a la ilusión o a la diferente variedad de ilusiones, pensando de que sí hay una salida de todo esto, de que sí vamos a salir vivos de aquí. Porque fijaros, cuando pensáis alguna vez en la muerte o en el momento en el cual dejéis este mundo, cómo el ego empieza rápidamente a decir, ya, pero todavía no soy tan mayor. Ya, pero, hombre, tampoco tengo ningún problema de salud. No, pero tengo que disfrutar de la vida lo que queda. ¿Ves la cantidad de ideas, de pensamientos que el ego está generando constantemente para prometernos que esto merece la pena? Esto en tanto que el sueño. Y ojo que esto no quiere decir que haya que sentir ningún tipo de rechazo, porque es otra lectura que el ego haría de todo esto. Entonces tiene mucho que ver con que se discierna, se suelten todas las ideas No se está oyendo muy mal. ¿Se escucha mal? Sí, se oye muy mal el nuestro. Ahora bien, ahora bien, Ahora sí, ¿no? ahora bien. Vale. A veces pasa esto con las plataformas digitales, que tienen estos pequeños lapsus. Muy bien, gracias. Y no, decía que es un poco el compendio de todo lo que habéis estado aportando. También dice Isa, la comprensión del beneficio oculto que el ego tiene en esa reafirmación, sea cual sea la expresión de la misma. Dice Lali, el sentir lo que es real. Exacto. Entonces, todo este proceso, si os dais cuenta, comprende, y la gracia también, se sirve como herramienta del intelecto para soltar al intelecto. ¿Cómo va a poderse oír? Y no me estoy refiriendo a una voz, sino a esa comprensión sin voz. Lo que la gracia del ser, del espíritu nos está queriendo decir, si nuestra capacidad de entendimiento está todavía muy en lo mental, tendrá que valerse del canal a través del cual puede ser entendida. ¿Verdad que suena muy obvio lo que digo? Bien, pues a pesar de esto hay mucha confusión muchas veces, porque se considera que la mente es como un enemigo y la mente finalmente ha de ser erradicada, pero mientras tenga para nosotros el valor de identidad, la gracia ha de servirse de ese canal a través del cual pueda ser escuchada, pueda ser entendida. Y ahí está la comprensión que se produce como consecuencia de esta reflexión profunda. Muy bien, gracias por vuestras aportaciones. Entonces, para que realmente haya una vida que pueda ser una vida inmortal, entre comillas, en la que haya una total y absoluta certeza de que no voy a morir, de que lo que realmente soy está más allá de la vida, de la muerte, del nacimiento, de
todo este despliegue, es interesante que tengamos en cuenta lo que nos dice Bhagavan en Uladu Narpadu, concretamente en la extensión de los 40 versos sobre la realidad, que es el Uladu Narpadu Anubandham. Y decía algo así: las almas maduras que tienen un intenso miedo de la muerte obtienen los pies del Señor Supremo sin nacimiento ni muerte como su refugio. Y por esta entrega suya ellos mueren, siendo ahora inmortales, lo eterno. ¿Pueden tener de nuevo el pensamiento de la muerte? Y por eso, cuando hay situaciones en las que uno teme por su vida, desde el punto de vista físico, que atravesamos una experiencia muy dolorosa, a veces también por el fallecimiento de un ser querido o por una enfermedad que nos ha arrastrado, después de esto se producen despertares y tomas de conciencia extraordinarias, porque nos vemos como mucho más al borde del abismo, y en ese estar al borde del abismo, el amor y el deseo por que la verdad se nos revele completamente se incrementa notablemente. Aquellos de vosotros que hayáis tenido algún accidente importante, alguna situación de riesgo de muerte física o de algún ser querido que haya muerto en vuestras manos o cerca, empiezan todas las preguntas a florecer y a flotar a partir de este tipo de acontecimientos. Y entonces es cuando nos preguntamos a qué merece la pena entregarse de verdad. A un hombre, a una mujer, a un trabajo, a logros, al dinero, a la fama. ¿Qué es aquello a lo único que merece la pena entregarse de verdad, que no te va a fallar? ¿Os habéis preguntado esto con profundidad reflexiva alguna vez? Esto requiere de una pregunta en la que uno deje y permita que te alcance la respuesta, sin prisa. Probad a sentaros en un sofá tranquilamente en cualquier momento y haceros esta pregunta, sin que tengáis que ir a hacer nada en las próximas 2 o 3 horas. Permitid que eso madure en vosotros. Es una invocación a la gracia, es una invocación a que la devoción pueda poco a poco ir creciendo en nuestro corazón, la devoción por que lo único y lo más importante de todo sea entregarnos completamente al que sabe, entregarnos completamente a que su voluntad se haga tu voluntad. Entonces, siguiendo en esta línea, si nos damos cuenta, renunciar al ego es ofrecer el sí mismo de uno en entrega. Y renunciar al ego implica verlo en operación. Y cuando no lo vemos en operación, tener la actitud de humildad de que esa operación en la que el ego se está moviendo puede ser que acontezca aunque no lo queramos reconocer y aunque no seamos conscientes de cuál es su forma de generar lo que los hechos de nuestras experiencias cotidianas y de nuestras emociones nos muestran sin ningún tapujo. Le preguntaron en una ocasión a Bhagavan, si yo también es una ilusión, ¿quién desecha entonces la ilusión? Repito, si yo también es una ilusión, ¿quién desecha entonces la ilusión? Y Ramana contestó, el yo desecha la ilusión de yo y sin embargo permanece como yo. Repito, el yo desecha la ilusión de yo y sin embargo permanece como yo. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? De que el ego es el que siente inquietud por esta enseñanza. Es el que dice, voy a ir ahora a este aula abierta un domingo por la tarde,
voy a querer participar, voy a querer dar mi opinión, hacer preguntas, a escuchar. Quiere liberarse de sí mismo. Parece contradictorio, pero en realidad no sabe que aunque él ansía por una liberación que cree que es para sí mismo, en realidad es de sí mismo. Pero aún no lo sabe. Incluso aunque estés escuchando estas palabras ahora y se puedan llegar a comprender finamente, todavía no es consciente de que el precio de haber entrado a una enseñanza de estas características es que él ha de desaparecer en el camino, lo cual es la completa libertad, la completa liberación para nadie, no es para ningún yo, para ningún ego, pero todavía el ego se resiste a creer que eso representará su aniquilación, porque sigue pensando en que él se va a beneficiar de algo aquí. Y precisamente esto es así por una razón, y es porque es precisa una maduración que la gracia cuida de una manera amorosa, de una manera delicada, para que no nos enteremos de golpe de lo que esto representaría, puesto que sería entrar en un pánico de tal calibre que impediría la progresión en esa maduración precisamente. Dice, continúa Bhagavan diciendo, tal es la paradoja de la autorrealización. El realizado no ve ninguna contradicción en ello. Tome el caso de Bhakti, devoción. Yo me acerco a Ishvara, Ishvara como el Dios en el que creemos en tanto que nos consideramos todavía a nosotros mismos como personas, como cuerpos-mente. Yo me acerco a Ishvara y suplico ser absorbido en él. Entonces me entrego con fe y por concentración. ¿Qué queda después? En lugar del yo original, la autoentrega perfecta deja un residuo de Dios en el que el yo se pierde. Esta es la forma más elevada de devoción, que es lo que se llama el parabhakti o el prapati, la entrega o la cima de vairagya. Sería la cima del desapasionamiento, de la total desimplicación de cualquiera cosa que represente al yo que creemos ser. Y dice Bhagavan, usted abandona esta y aquella de mis, entre comillas, posesiones. Si en lugar de ello usted abandona yo y mío, todas son abandonadas de una vez. La semilla misma de la posesión se pierde. Así pues, el mal es cortado en el capullo o aplastado en el germen mismo. El desapasionamiento, vairagya, debe ser muy fuerte para hacer esto. El anhelo de hacerlo debe ser igual al de un hombre que es mantenido bajo el agua tratando de salir a la superficie por su vida. Fijaros qué ejemplo. ¿Cómo es el anhelo de alguien? Imaginaros que os pusieran a alguien una mano en el cuello y os metiera la cabeza dentro de un barreño con agua. Cuando llevarais un minuto sin poder respirar, ¿cuál sería vuestro anhelo por salir? Ese anhelo, cuando es de ese calibre, es el anhelo que rompe el nudo grande, es el anhelo que realmente produce la erradicación y la aniquilación definitiva. Y como normalmente esto no es algo que nos llegue de la noche a la mañana, sino que requiere de todo un proceso de vairagya, de desapasionamiento, es por eso por lo que es tan importante la entrega parcial que podemos ser capaces de experimentar en tanto que no podemos entregarnos completamente. Porque una entrega completa, implica automáticamente la disolución del sueño. Entonces,
hemos de ser conscientes de hasta qué punto realmente queremos salir de la cabeza en el agua del barreño. Hasta qué punto es importante para nosotros despertar. Y hasta qué punto es importante para nosotros seguir gozando de las situaciones, placeres o cosas que aún consideramos valiosos dentro de la vida que vivimos, ¿no? Entonces, esta destrucción del ego es una pérdida de la individualidad, como estaréis comprendiendo. Es un estado en el que el apego al no sí mismo, que es lo contrario del sí mismo, no encuentra ya ningún tipo de apoyo, no encuentra ningún punto de apoyo. Es una verdadera autoentrega. Y ser absorbido por esa entrega es lo que finalmente hace el ser cuando tú te has aproximado lo suficiente. Es algo así como un ejemplo que os comparto, el de coges un imán y con una mano, por ejemplo, con la mano izquierda, podéis hacer la prueba en cualquier momento. Lo habréis hecho, me imagino, desde niños, todos lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Coges un imán y coges una varilla metálica y empiezas a acercar la varilla al imán. No hay ningún tipo de atracción por parte del imán hacia la varilla, pero conforme más te vas acercando, más empiezas a notar una especie de pequeño tirón, ¿verdad? Pero si la sueltas, todavía no se entrega la varilla al imán, todavía no está lo suficientemente cerca de su centro de gravedad como para que sea absorbida completamente. Por eso nos vamos acercando por pequeños pasos, pequeñas entregas, lo cual implica lo que decía Isa en el chat, la visión clara de los beneficios ocultos que comprenden muchas de las creencias, de la mentalidad, de los pensamientos que tenemos y que nos llevan a vivir las experiencias que vivimos. Entonces, en la medida que vamos soltando nuestro deseo por llevar razón, nuestro interés por resaltar, en la medida que vamos entregando de corazón esa necesidad de sentirnos víctimas o de sentirnos culpables o de sentirnos enfermos o de sentirnos muy saludables y muy fuertes o muy bellas o muy bellos, en la medida que vamos soltando todo esto, poco a poco la varilla se va acercando más y más hasta que el último paso lo da el ser absorbiéndote en él. Y ahí queda ese residuo al que hacía mención Bhagavan, que es el residuo de lo único existente, que es lo que somos en realidad, nuestra naturaleza original, nuestra verdadera identidad. Le preguntaron a Bhagavan en una ocasión, había muchos discípulos que solían llegar al ashram y que provenían de otras vías o de otros maestros. Había quienes llegaron allí, habiendo estado con Anandamayi Ma, con el maestro de Muktananda, por ejemplo, también. Algunos que estuvieron con Ninkar Baba, otros que habían estado en el norte de India ya con algunos ascetas, llegaban, y concretamente hubo un devoto de Aurobindo que cuando llegó a los pies de Bhagavan se convirtió rápidamente a esta vía. Hay muchas similitudes también entre lo que contaba Aurobindo y lo que dice Bhagavan, pero vamos a ver unos matices interesantes. Le dijo, en la opinión de Sri Aurobindo, la entrega es la sadhana principal. Y Bhagavan le contestó, esa entrega también es aceptada aquí, pero cuando la entrega es completa, no habrá ninguna distinción. En la entrega, uno tiene que abandonar su mente y después de que esa mente es entregada, no habrá ninguna dualidad de ningún tipo. El que permanece
separado de Dios, no se ha entregado. Fijaros esta última frase de la respuesta de Bhagavan. El que permanece separado de Dios no se ha entregado. Es decir, si siguiéramos lo que Sri Aurobindo sugería, o lo que sugieren otras líneas espirituales, como por ejemplo en el sufismo y un curso de milagros, mucho se habla de la entrega. Puedes estar entregando toda la vida y al mismo tiempo que estás descubriendo cosas y entregándolas, vuelven a emerger y a llegar nuevos contenidos del viejo Sanchita Karma, del almacén kármico con más temas. Entonces, si no te vas estableciendo por un giro de atención, por un voltear la atención hacia la propia fuente, si no te vas estableciendo poco a poco en esa autoconsciencia o Atma Swarupa, no va a haber una detención en un último instante. Se puede llegar también, pero va a ser un viaje eterno si estamos solo, constantemente haciendo entregas de aspectos del ego sin fijarnos en la pura conciencia yo soy, sin anclarnos en nuestra realidad esencial. Y en este sentido, lo que quiera que acontezca va a acontecer, nos decía Bhagavan, y lo que quiera que no acontezca, pues que no acontezca. Esta es la actitud que realmente nos va a mostrar más claramente hasta qué punto estamos orientados o no a una verdadera autoentrega. Y podéis preguntaros como ejercicio práctico, ¿estoy dispuesto a que acontezca lo que sea que tenga que acontecer en cualquier situación de mi vida actual? ¿Estoy verdaderamente dispuesto o dispuesta a que mi hijo no me quiera? ¿Estoy verdaderamente dispuesto o dispuesta a que no aparezca ninguna persona que me considere especial y con quien pueda rehacer mi vida o que pueda tener una feliz relación de pareja? ¿Estoy realmente dispuesto a aceptar, si así tiene que ser, la voluntad del ser de que no encuentre un trabajo por mucho que lo busque? Porque la profunda y verdadera autoentrega también tiene mucho que ver con querer lo que es. Y aquí hay como 4 niveles. El primero es, muestro resistencias a lo que acontece porque quiero que sea de otra manera. El segundo nivel podríamos decir que es, bien, me resigno a lo que pasa, digo que lo acepto, pero en realidad no lo estoy aceptando, simplemente me lo cuento así porque tengo alguna aspiración espiritual o algún anhelo de ser alguien aceptante, pero en realidad estoy en resignación. Hay un tercer nivel que tiene que ver con la aceptación de, vale, pues acepto lo que está viniendo. Y hay un cuarto nivel que es el de quiero o querer lo que es. Cuando tú de corazón quieres de verdad lo que es, porque es lo más importante para ti, es decir, no quiero otra cosa diferente de lo que está viniendo porque lo que está viniendo es lo que es. Y ayer precisamente en el grupo de estudio de la Vía del Ñana Marga, donde estudiamos las enseñanzas desde la visión de Robert Adams, hablaba de que lo que es Dios. Porque lo que está aconteciendo, lo que está ocurriendo en este momento, ya es un producto terminado. ¿Qué significa un producto terminado? Que no se puede cambiar. Es como cuando te vas de picnic a una merienda al campo y de repente empieza a llover. Pues hay quien se pone a patalear. Hay que ver con la de días que yo planificando esto, con la familia aquí, con la paellera, con todos los primos que han venido del pueblo de no sé dónde y que yo iba ahora a cantar con mi micrófono
y a cantarles mi canción y con la guitarra y se pone a llover, ¿no? Hay quien dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues venga, a recoger esto, está como resoplando, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues lo acepto, lo acepto. Pero lo acepto sabiendo que hay otra posibilidad que hubiera preferido. Y luego está el que dice, qué bien que ocurre esto, porque no podía ser otra cosa. Y sé, y he aprendido a base de mucho tropezar, que cualquier expectativa de que lo que es sea diferente de lo que es simplemente una fantasía loca que no terminamos de querer aprender. Hasta que poco a poco, por una cuestión de práctica, uno termina aprendiendo completamente de que no hay mayor gozo y mayor libertad que la de no oponerse a lo que la realidad trae, sea como sea. Y más aún cuando hay una comprensión profunda desde dentro que te hace saber que eso que está viniendo viene con una inteligencia de fondo superior, extraordinaria, para tu mayor bien, para tu mayor entendimiento, para tu mayor evolución espiritual. Entonces, cuando esto ya ha calado en ti, está muy, muy claro y muy profundamente paladeable, por decirlo de alguna manera, ¿qué mayor libertad hay que esa? Entonces, con esto llegamos a un tema dentro de la entrega, que ayer precisamente en esta clase a la que hacía mención hablábamos, que es la entrega a Dios. ¿Qué significa esto de entregarnos a Dios? Porque hay muchos niveles de conciencia o niveles de percepción o grados que habría que tener en cuenta aquí. Y puesto que la entrega a Dios, que otorga eminencia al jiva, ¿no? al individuo que creemos ser, que va transmigrando aparentemente de encarnación en encarnación, es algo que debe ser hecho, uno no debe perder tiempo descuidando hacerlo. Es decir, cada minuto que perdemos en no entregarle completamente a Dios o al ser o a Ramana o a Cristo, cada uno que lo exprese como más le sirva, es minuto perdido. Aunque sabemos que si acontece así, No se oye. No se oye. No se oye. sí, No, no se oye. si podemos precisar, por favor, los que me escuchéis bien. No, Ernesto, No, no se se te oye. oye mal. Bueno, pues Ahora, Ahí. ahora sí. Vale, ok, gracias. Bien, bueno, pues ya sabéis que nada es casualidad y que este tipo de mensajes no son precisamente del agrado de la Matrix, ¿no? Como podríamos decir. Muy bien, bueno, me alegro que se escuche bien ya, pero si no tenía que ser, pues ya sabéis. También era perfecto que fuera así. Dijo Bhagavan, entréguese y todo estará bien. Dé toda la responsabilidad a Dios. No lleve la carga a usted mismo. ¿Qué puede hacerle el destino entonces? Y le volvió a comentar este discípulo, la entrega es imposible. Y le dijo Bhagavan, sí, la entrega completa es imposible al comienzo. La entrega parcial es ciertamente posible para todos. En el curso del tiempo, eso llevará a la entrega completa. Bien, si la entrega es imposible, ¿qué puede hacerse entonces? No hay ninguna paz de mente. Usted es impotente para efectuarla. Ello solo puede ser hecho por la entrega. Es decir, ¿habéis visto cómo habla Bhagavan de la entrega parcial? Y esto es lo que generalmente
se trata de hacer, pero a veces es importante servirnos de la mejor ayuda que puede tenerse para que la velocidad, entre comillas, de esa entrega se multiplique. Y esa velocidad viene y se produce por la interacción y el reflejo de aquellos espejos de los que verdaderamente tienen el mismo propósito que tú. Los que estáis en el grupo experiencial sabéis de lo que estoy hablando. En la medida de que yo asumo la responsabilidad por cada una de mis proyecciones, lo cual quiere decir cualquier cosa que diga o que mencione cualquier hermano, en cualquier comentario que haga, en cualquier cosa que diga, está siendo la voz que yo le estoy poniendo al otro para mostrarme a mí mismo aquello que, en última instancia, si realmente quiero, puede ser entregado en esta entrega parcial de la que estamos hablando. Entonces aquí Bhagavan pareciera que hace una concesión a la total y completa entrega. No, dice que al comienzo, y el comienzo muchas veces puede ser más largo de lo que nos podamos imaginar. ¿Por qué? Porque es como el ejemplo del barreño de agua. Si estuvierais ante una situación de peligro inminente de muerte y hubiera una total y absoluta tranquilidad de ánimo y una total y absoluta confianza de que me da igual morirme porque sé que yo no soy el que va a morir, ahí sí estás completamente ya preparado para una total rendición. Pero tenemos que ir entrenando poco a poco, tenemos que ir practicando poco a poco y lo más fácil y lo más a la mano que tenemos son precisamente las situaciones cotidianas que vivimos en nuestra vida, ¿no? Así que los corazones de aquellos de vosotros que aún no sintáis una completa unión con lo que es el estado de total y absoluta rendición al ser, que es la gracia, necesitamos de este proceso, necesitamos de esta práctica, de este entrenamiento. Y ello para entender de que es Dios quien gobierna y protege todos los mundos y todas las situaciones que vivimos, ¿no? Entender de que hay, aunque a veces nos cueste más trabajo de aceptar, hay esa inteligencia divina que está velando y que está detrás de cualquier acontecimiento. Y aquí, claro, lógicamente nos cuesta más trabajo cuando pasan cosas que no nos gustan o que comprometen aspectos que todavía son muy importantes para nosotros. Cuando la carga de este mundo que hemos creado nosotros mismos a través de la idea de habernos convertido en este falso yo, en este falso ego, sea verdaderamente entregada, entonces la liberación llegará, pero ha de seguirse este proceso que os comento. Y en relación a la carga del mundo, en el verso 17 de Uladu Narpadu, en la extensión, en el Uladu Narpadu Anubandham, Bhagavan dice lo siguiente, fijaros qué interesante. Mientras Dios sostiene la carga del mundo, el espurio ego asume su carga. Repito, mientras Dios sostiene la carga del mundo, el espurio ego asume su carga, es decir, se la apropia, posando como una imagen en una torre que aparenta soportarla. Si el viajero de un carruaje que puede llevar cualquier peso no deja su equipaje sobre él, sino que lo lleva fatigosamente sobre su cabeza, ¿de quién es la culpa? Es como lo del tren. Te estás quejando en un tren de que llevas la maleta de 30 kilos de peso encima de la cabeza y que te duele el cuello. En vez de ponerla encima del
de las zonas estas que hay para dejar las maletas encima de los asientos. Pero eso es un empecinamiento del ego, como dice Bhagavan en este verso, del espurio ego emperrado en que la carga del mundo, la carga de mi vida, la carga de los asuntos míos del yo, me corresponden a mí. Depende de mí el que esto llegue a buen puerto, el que este examen salga, el que este trabajo funcione. Depende de mí. Y es solo cuando se lo entregas completamente que todo cambia. Cuando no quieres manejar la situación tú para tus propios fines. Cuando no queda ni el más mínimo reducto de interés egoico para un beneficio secreto y oculto que te pueda reafirmar. Hoy hablaba con Angie sobre cuando nos conocimos y hablábamos de compartir las enseñanzas y cómo no había manera de que aquello fuera más allá. Y nos reíamos, ¿no? Hablando de que mientras tú quieres tener algún tipo obtienes algo para el ego, mientras eso no puede fluir. Solo fluyen en cualquier situación en la vida. Solo las cosas fluyen, y no digo que fluyan para el resultado que tu ego espera que se produzca, sino para el mayor bien que desde el punto de vista del ser te conviene. Y hasta que Bhagavan no quiere que algo vaya, no va. Un día empezaron a llegar cientos de correos de todo el mundo, de personas interesadas en esta enseñanza. Y verdaderamente, me decía Angie, ¿verdad que lo único que había era una alegría por compartir esto? Es la verdad. Horas y horas de hacer vídeos, de hacer textos, no había más que ese amor por la verdad. Cuando eso se da de forma natural. Y ojo con esto, porque el ego lo puede querer convertir en un instrumento. Entonces no voy a hacer nada pensando en mí, sino que lo voy a hacer todo por los demás. Y así entonces tendré el beneficio que busco, pero como ya no será buscado por mí, sino que será como consecuencia de no hacer nada por mí, ¿veis? El ego entra se mete en todo. Entonces, solo cuando verdaderamente, de forma natural, y eso no se puede simular, no se puede adulterar, eso es como una música, ¿no? Si la música que estás grabando en un determinado reproductor no tiene ningún tipo de ruidos, no tiene ningún tipo de filtros, no tiene ningún tipo de... llega. Y si no, pues llega otra cosa. Así que en esto de la entrega es muy importante también desterrar incluso el pensamiento de yo soy un instrumento adecuado para él. A veces nos comentáis, ay, Michael o ay, Angie o Ernesto, que gracias porque la orientación que me has dado, la idea que me has dado, en la medida que uno pueda creerse, aunque sea mínimamente, de que uno ha hecho el pensamiento que ha llegado a uno, del cual uno nunca puede ser propietario, como un pensamiento, que es el concepto del yo, que no es más que un pensamiento raíz, que es un efecto, pudiera ser causa de otros pensamientos, si es un efecto en sí mismo. ¿Cómo un yo puede apropiarse de la idea de ser un instrumento, de ser un guía, de ser un orientador? Esas cosas pueden pasar a través de, pero
ese a través del cual pasan no puede erigirse en el rol de autor de lo que a través de ese instrumento pasa, ni considerarse, nos dice Bhagavan, un instrumento especial, valioso, porque el más mínimo atributo de valor que te autoconcedas en cualquier aspecto de tu experiencia, sea en tu trabajo de médico, de psicólogo, en tu relación con tu hermana, en tu buen consejo a tu hijo, a tu marido, en cualquier cosa en la que tú sientas el más mínimo enorgullecimiento, ya está el agua turbia, por decirlo de alguna manera. Decía Bhagavan en el Guru Vachaka Kobai, en el verso 471, dice así: incluso la permanencia en unión, que es el Yoga Nishya, el tapas excelente, hecho con la intención que yo devenga un instrumento de Shiva para redimir el mundo, ocasiona un obstáculo a la entrega completa al sí mismo, que es el estado supremo de permanencia en el servicio de Dios. Y aunque ese tapas, la permanencia en unión, posee excelencia inherente para demostrar que esta excelencia es destruida por el deseo egoísta del hacedor del tapas, ese tapas ha sido irónicamente ridiculizado como tapas excelente. Y en el siguiente verso, en el 472, dice: la permanencia en Swarupa es cesar de existir como un esclavo, es permanecer sin que surja el pensamiento yo soy un esclavo. Es mauna o silencio sin ego, quietud completa, no habiendo movimientos mentales. La conciencia ilimitada que brilla en este estado es la conciencia verdadera. Sin que surja el pensamiento yo soy un esclavo, sin que surja ningún pensamiento, es una total y completa quietud. Y la verdad es que ofreciendo nuestra mente a los pies del Señor, a los pies de Bhagavan, del ser, solo la felicidad perfecta y que además no es alterable y que no es variable por ningún tipo de evento de este mundo, decrecerá nunca y se alterará nunca. Y esa felicidad viene a nosotros por efecto, por obra y efecto de la gracia, por obra y efecto de que ha habido una completa autoentrega o unas progresivas entregas parciales que han ido deviniendo en una completa autoentrega finalmente, y que además se hace de forma amorosa en el corazón. Y esto a veces requiere de una preparación también. Pensad cuando os enamorasteis de una persona en algún momento en vuestra vida, de un chico, de una chica, de aquel que fue vuestro primer amor, por decirlo de alguna manera, del que os enamorasteis loca o profundamente, ¿no? Al principio puedes sentir una cierta atracción, pero hay una serie de reservas, ¿no?, a la hora de entregarte, por miedo a ser dañado, por miedo a dar más que el otro pueda dar, por esas contenciones y esas mediciones mentales de preservar de alguna manera una sensación de identidad. Pero en la medida que avanza la cosa y avanza bien, entre comillas, uno se va empezando a entregar un poco más, hasta que llega un momento en el cual llegas a sentir una total disolución en el otro, una total y profunda entrega en el otro. Si habéis llegado a experimentar esto, es solo una simulación muy pobre, comparado con lo que representa
esa total y absoluta entrega. Entonces, para llegar a esa total y absoluta entrega, tenemos que ir haciendo esas pequeñas entregas parciales, pero con devoción, evocando el sentimiento y la emoción de amor, de cariño, de dulzura, de bondad. Todo esto requiere de un desarrollo. Es lo que muchas veces no se explica tanto en esta enseñanza, la importancia de un desarrollo emocional, de una madurez emocional que hace desalojar los aspectos más burdos y más inferiores, por decirlo así, de lo que el ego representa, y va poco a poco transparentándose y evidenciándose todo lo que son los aspectos más sutiles de la energía, de la felicidad, del sentimiento de amor, de humildad, de compasión genuinas. Todo este desarrollo es algo que forma parte del proceso, porque si no, puede ser un gran estudiante de la vía del ñana, pero será una vía muy seca. Y lo contrario puede estar lleno de grandes obras y de grandes entregas que si sigues creyendo que eres el yo que se entrega y el yo que ama, estarás confundido porque estará el ego detrás como protagonista de cualquier entrega que digas que estás haciendo, ¿no? Le preguntaron a Bhagavan en cuanto a este aspecto de la gracia que decíamos que finalmente facilita y da lugar a la entrega. ¿Cómo ha de ser obtenida la gracia? Y Bhagavan contestó, similar a obtener el sí mismo. Pero de forma práctica, le dijo el visitante, ¿cómo ha de ser para nosotros prácticamente? Contestó Bhagavan, por autoentrega. Y de nuevo el interlocutor le preguntó, se dijo que la gracia es el sí mismo. ¿Debo entonces entregarme a mi propio sí mismo? Sí, respondió Bhagavan, a ese de quien es buscada la gracia. Dios, el gurú y el sí mismo son sólo formas diferentes de lo mismo. Repito, Dios, el gurú y el sí mismo son sólo formas diferentes de lo mismo. Y le dijo el visitante, por favor, explíquese de modo que pueda comprender. Y dijo Bhagavan, mientras piense que usted es el individuo, usted cree en Dios. Al adorar a Dios, Dios se le aparece a usted como el gurú. Al servir al gurú, se manifiesta como el sí mismo. Y esta es la explicación. Es tan lógico, ¿verdad? ¿Cómo llega una enseñanza así a vuestra experiencia? Pues al final, cambiando detalles, uno tiene un anhelo por la verdad, ese anhelo por la verdad termina por tomar forma cuando es mayor que los otros aspectos de la mente que tratan de preservar la ilusión y termina apareciendo un libro, un árbol, una escuela, un camino, una charla en no sé dónde, da igual. Si el anhelo es sincero, aparece. Y eso que aparece, a lo que podemos darle un valor de herramienta, de referencia, si es auténtica, tiene 40 señales que apuntan hacia tu corazón. Digo si es auténtica. Si no es auténtica, las señales apuntarán hacia el de la charla o hacia el del libro o hacia el de... ¿no? Y esto es muy importante que veamos que al final las formas en las que nuestra devoción se manifieste son formas que finalmente serán señalizadores o punteros
hacia el único lugar donde puede encontrarse el verdadero gurú, que es en el corazón, en el sí mismo. Por lo tanto, el que desarrollemos el permanecer como conciencia, el ir cultivando paulatinamente ese amor por atendernos y permanecer única y exclusivamente como eso que somos realmente, sin ningún tipo de atributo, eso representa en sí mismo un regocijarnos en la voluntad divina. Le preguntaron a Bhagavan, ¿no requiere la entrega total o completa que uno no haya dejado en él ni siquiera el deseo de liberación o de Dios? Y dijo Bhagavan, la entrega completa requiere que usted no tenga ningún deseo propio, que solo el deseo de Dios sea su deseo y que usted no tenga ningún deseo propio. Le dijo el interlocutor. Ahora que estoy satisfecho sobre ese punto, quiero saber cuáles son los pasos por los que puedo obtener entrega. Y Bhagavan le contestó, hay dos vías. Una es mirar en la fuente de yo y sumergirse en esa fuente. La otra es sentir, yo estoy desvalido por mí mismo. Solo Dios es todopoderoso y excepto arrojarme completamente a Él, no hay ningún otro medio de salvación para mí. Y desarrollar así gradualmente la convicción de que solo Dios existe y que el ego no cuenta. Ambos métodos llevan al mismo objetivo. La entrega completa es otro nombre para ñana o liberación. Así que esto nos lleva a una conclusión, y ya para terminar, ¿no? Que solo aquellos de vosotros que realmente en un momento determinado de su camino espiritual deciden de puro corazón, con máxima honestidad, con total sinceridad, entregarse a un retiro interno, volverse, girarse hacia el Dios de nuestro corazón. Solo aquellos que realmente se van volcando poco a poco hacia adentro, empiezan a encaminarse desde lo que es una entrega cotidiana, una entrega parcial en situaciones concretas, a lo que es el horizonte de una autoentrega definitiva, de una entrega del yo, entrega del ego completa. Y si se dice que la autoentrega, cuya naturaleza está profundamente imbuida de una gran nobleza, es egoísmo, que es algo que muchas veces habréis escuchado, ¿no? Dice, no, pero con la cantidad de cosas que pasan en el mundo, con todas las situaciones que hay de inhumanidad del hombre contra el hombre, de guerras, de hambre, de todo, cuando se diga que es egoísmo esto de la autoentrega, entonces ese que está hablando es el ego mente corrupto, porque lo que no sabe ese que habla es que cuando uno viaja en la dirección de la completa y la total autoentrega, uno está viajando en una dirección en la que ese yo, que es el que manifestándose al mismo tiempo a través de todos los cuerpos mente en las diferentes formas de los distintos personajes, está ocasionando todo este mundo, todo este sueño de miseria, de hambruna, de insuficiencia, de terror. Todo lo que vemos que ocurre es producto y obra del mismo ego. Entonces, alguien que realmente asuma la colosal tarea de girarse hacia adentro
para entregar completamente a ese ego, para rendir completamente todos sus deseos, todos sus miedos, todas sus apetencias, todos sus quereres, todas sus debilidades, y estar dispuesto a disolver completamente todo este sueño, realmente no solo no es algo egoísta, sino que es algo que está infinitamente más allá de muchas de las proezas que tanto se ve hoy en día que se alaban, ¿no? De los premios Guinness, de personas que hacen maratones o hacen Ironmans o hacen grandes edificios, ¿no? Todo lo que se tiende a idolatrar o a considerar colosal, ¿no? ¿Qué sería más colosal y más extraordinario que aquel que está dispuesto a renunciar a lo que cree ser con tal de que realmente su verdadera identidad, lo que realmente somos, pueda florecer? Así que lo que quiera que sea la voluntad de lo divino, que ocurra. Y la mejor actitud de mente es la que desea esto de forma sincera. Y en esa actitud es la actitud en la que se va a cortar verdaderamente el lazo del ego que surge, la impureza, y que terminará otorgando lo que conocemos como el estado de felicidad suprema. Así que espero que esta primera parte, que continuará el próximo día, sobre la entrega y la devoción, os haya sido de utilidad, y ahora pues podemos, hermano, ir con las preguntas que puedan quererse formular. Muy bien, gracias, hermano. Ahora mismo no hay ninguna mano levantada. Tampoco en el chat hay ninguna pregunta. Si hay alguien que tiene alguna pregunta en la recámara sobre lo que se ha dicho. Sí, quería preguntar, soy Mila. Sí, Mila, Hola. adelante. Mira, yo, una cosa que me ha llamado la atención es cuando has hablado del desapasionamiento muy fuerte. Sin embargo, yo creo que en la autoentrega hay una pasión. No sé cómo lo ves tú. Sí, tiene que ver justo con lo que comentábamos al principio, ¿no? Lo de que el yo es el que entra en una enseñanza espiritual y el que, sin darse cuenta, se está entregando a sí mismo en el proceso. Es la única o la última pasión a entregarse. O como decía Bhagavan, es la espina que quita la otra espina. Tenemos dos espinas, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que para tú poder entregarte completamente, tienes que tener una motivación. Esa motivación viene del hecho de que la gracia, gracias a todo el trabajo que has llevado a lo largo de vidas y vidas, te has ido habilitando a ti misma, por obra y arte de la gracia, evidentemente, como para que termines por darte cuenta que lo único que puede merecer la pena en este mundo es salir de él, salir del laberinto, despertar. Y si no tienes pasión verdadera por despertar, si no tienes una verdadera intención de ir más allá de las ilusiones, de querer soltar todo aquello que te lleva una y otra vez a considerarte lo que crees que eres y dar una respuesta diferente a cada una de las situaciones, a cada una de las experiencias que tienes, si no tienes una verdadera motivación por ello, entonces ya, imagínate, ¿no? No sé si esto, Mila, te... Sí, sí, lo único es que yo siento incluso la devoción con pasión. Es decir, la motivación del amor que mueve para mí es pasión. Entonces, por eso te decía, al entender desapasionamiento, supongo que eso será en el último momento, pero yo entiendo la devoción como la pasión del amor, por supuesto. Sí, y como decía Bhagavan hace un momento en una de las frases que os compartía, la total autoentrega ya sí implica la total ausencia de cualquier deseo propio. Pero el último deseo que se suelta es ese deseo por liberarnos del sueño.
esa pasión, si lo quieres llamar así, es la pasión que nos lleva a desapasionarnos de todo lo demás, pero que en última instancia también ha de ser entregada, porque mientras quede alguien que desea, aunque sea la liberación, no hay una total y completa autoentrega. Sí, gracias, Ernesto. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, Mila, gracias por tu pregunta. La siguiente mano levantada es de Adela. ¿Me oyes, Adela? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Muchas gracias por este encuentro. Mi pregunta va con respecto al hecho de la autoentrega. Yo tengo 2 empresas y muchas veces tomar decisiones desde la autoentrega resulta complicado, ¿no? Porque dices, ¿cuánto de esas decisiones las estoy tomando desde el ego y cuándo las estoy tomando desde lo que Dios tenga para mí, ¿no? Que al mismo tiempo afecta a muchas otras personas. Entonces, ahí entro en un poco en la sensación de decir, ¿cuál es el siguiente paso? Porque yo no sé, ¿no? Yo no sé. Ujú. Bueno, aquí es importante que veamos que hay pensamientos que están operando en nuestra mente que atienden al maestro equivocado. Y esos pensamientos destilan emociones. Hay una sensación cuando vas a elegir aparentemente entre 2 posibilidades en un cruce de caminos, cuando estás en tu empresa y tienes que tirar a la izquierda o a la derecha y piensas en la izquierda, hay una sensación. Es importante aquí tener bastante pausa, no dejarnos llevar por la prisa que a veces podemos creer que necesita de una decisión, para sentir verdaderamente qué es lo que siento cuando me planteo ir a la izquierda y qué es lo que siento cuando me planteo ir a la derecha. Esa emoción, al principio, cuando uno no tiene identificada de una manera completamente clara e inequívoca lo que es la referencia interna del ser en uno mismo, es un contraste muy turbio. Cuesta mucho, porque uno todavía no ha llegado a hacer los suficientes ajustes y reajustes o contrastes como para claramente notar cuando hay una emoción que lo único que lleva es a la reafirmación del yo. Pero requiere de esa práctica. Es decir, el que quieras acertar, quizá antes de tiempo, en algunas situaciones en las que no hayas llevado a cabo todos estos contrastes de qué huele a ego y qué no huele a ego, qué es lo que me sirve para reforzar cualquier aspecto de lo que tiene que ver con la importancia personal, con el que salga como yo quiero, con el que sea de la manera que a mí me apetece, con el que me dé algún tipo de beneficio. Eso, ese querer que salga bien, a veces es como una especie de ralentizador del proceso natural de la gracia. Entonces es mejor entregarse como principiante a esto. Decir, bueno, voy a experimentar. ¿Qué es lo que siento? ¿Cuál es la emoción que siento cuando pienso en la opción A? ¿Y qué es la emoción que siento cuando pienso en la opción B? Y a base de esos contrastes irás viendo cuáles son los que te producen paz, que te producen una sensación de tranquilidad, no de euforia, no de he acertado, esto es lo correcto, no, sino de calma, de saber que es por ahí, y cuándo es una emoción que lo que viene es alimentar al ego de una u otra forma. Con el tiempo, la siguiente fase que va llegando es de una inmediata detección de por dónde es. ¿Sabes? Te dicen, mira, Adela, vamos a ir de viaje con unas amigas y vamos a ir a ver unos museos a tal ciudad y luego vamos a ir a tal cosa, ¿no? Y otro amigo te llama y te dice, oye, vamos a ir a un camping y a un huerto ecológico que hay cerca de aquí, que es muy bonito para hacer unas asanas de yoga. Y algo de forma inmediata ya sabes por dónde es. Hay una emoción inequívoca de hacia dónde es porque ya has hecho ese contraste muchas veces. Mientras no se ha hecho lo suficiente en determinados aspectos, todavía tendrás esa sensación de qué es lo que debo de hacer, cuál es la opción que más me conviene o la opción más correcta desde el punto de vista de las enseñanzas. Habrá un poco de disociación ahí. Pero con la repetición y con la práctica, de manera natural, cada vez será más inmediato y más evidente cuál es la dirección por cómo te sientes. Porque es a través de la emoción como la gracia también muchas veces se hace evidente para nosotros. Muchas gracias.
Y si puedo hacer otra pregunta también con respecto a esto. Me sucede en ocasiones que surgen en mi mente pensamientos que luego se materializan. Entonces dices, esto, por ejemplo, voy a abrir una tienda nueva, decidirlo en ese momento o pensarlo aparece por la mente y en ese mismo momento surge un mensaje en el móvil de un director de un centro comercial ofreciendo la posibilidad de abrir una tienda, ¿no? Y es como, esto es muy raro, ¿no? Porque se entrega a hacer lo que la vida te trae y ya está, o es entrega sentirlo, o que hay una sensación como de que la vida te lleva hacia un sitio, que es aceptarlo, ¿no? Y entender que es por ahí, por ese camino. Pero claro, ahí hay un poco de sensación de decir, ha pasado por mi mente y por eso está sucediendo. Entonces, ¿sería yo la hacedora, lo cual no tiene sentido? ¿O por el contrario, este es el camino por el cual la vida me dice que tengo que ir? No sé si me explico. Sí, lo que finalmente haya de suceder va a suceder. Es decir, nosotros podemos fantasear con la idea de que puedo decirle que no al señor del centro comercial y que porque yo voy a decirle que no, finalmente no voy a poner la tienda ahí. Y puedo creerlo completamente. Pero puede ser una fantasía, porque a lo mejor al cabo de un rato, a lo mejor te llama tu padre o un tío o un hermano y te dice, pues conozco al chico de la tienda, del centro comercial, es fantástico, vamos a hacerlo, y tú crees que has tomado la decisión de que no lo ibas a poner, pero algo ocurre, si finalmente tiene que ocurrir, terminarás poniendo la tienda ahí. Lo que sí es importante tener presente aquí es la idea del propósito. Hay un propósito dentro del sueño que te puede llevar más allá de él. Y luego están todos los propósitos del mundo que el ego va a tratar de camuflar de mil maneras para que parezcan un propósito a seguir, un propósito que merece la pena. Entonces, ¿cuál es el propósito que decimos en estas enseñanzas que es el único que merece la pena? Y es establecerte en tu verdadera naturaleza y en el camino, mientras vas atendiéndote a ti misma, no alimentar nada que pueda ir en contra de lo que es tu verdadera identidad. Entonces, a la hora de esta aparente decisión que todavía crees que depende de ti y que a lo mejor te estás planteando si hay una opción A, una opción B, si lo hago o no lo hago, somete al escrutinio de ese propósito más alto. Por ejemplo, preguntándote, hacer un acuerdo con esta persona del centro comercial en las condiciones que está estableciendo, en cómo se está dando la comunicación con esta persona, qué es lo que realmente estoy buscando a la hora de montar la tienda allí, cuál es la finalidad que estoy buscando para ello. Respondiendo a todas estas preguntas, tú verás si eso que vas a hacer en esa dirección contribuye o no a reforzar ese propósito mayor o más alto, o lo contrario. Imagínate que te dijeras, bueno, pues voy a poner la tienda porque realmente me encanta informar a las personas sobre productos naturales. Imagínate que ese fuera el caso de la tienda, ¿no? Que no desconozco. Y me siento feliz cuando digo a las personas sobre la espirulina y sobre los beneficios de la alimentación saludable. Y hay una felicidad en ello. No estás pensando, voy a poner la tienda porque con eso podré tener 3 tiendas más y gracias a eso podré tener luego 5 y gracias a eso tendré un Rolls Royce y gracias a eso seré más importante, ¿no? O sea, notas que hay una felicidad en el hecho de desarrollar esa actividad. Entonces eso encaja con el propósito. No lo contraría de ninguna manera. Puedes llegar a tener 35 tiendas, ¿no? Es como cuando criticaban a Osho, por ejemplo, porque tenía Rolls Royce, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sabemos si él se consideraba importante o valioso por tener un Rolls Royce o eran cosas que le regalaban y él no tenía ningún problema en llevarlos y no se apegaba a ello, ¿no? Entonces, eso solo lo sabe uno internamente, hasta qué punto esa decisión está alineada o no con el propósito más alto. Y en cuanto a lo que decías de lo que pienso se materializa, todo lo que experimentamos es
una expresión inequívoca, fina y exacta de lo que pensamos. Entonces, cuando algo que ocurre, perdón, cuando no ocurre algo que estoy pensando, es porque generalmente hay otro tipo de pensamientos, que la mayor parte de las veces funcionan a nivel inconsciente, que terminan dando un producto que no da como para que tome forma. Lo que toma forma siempre es el producto exacto de la combinación de todos los elementos a nivel del pensamiento que la gracia ha establecido para que vivamos la experiencia que necesitamos experimentar. A veces coincide que eres consciente de, por ¿qué he pensado en mi hermano? Y va y me llama, y que íbamos a ir al cine y justo me ofrece esa película, y dices, wow, qué poder tengo, ¿no? Es lo que el ego dice. El ego asume esto. Y otras veces, pues, estás venga a pensar en que me llame mi amigo tal y nunca te llama. Por esta razón. Sí, la verdad es que es increíble se podría llamar CIDIS incluso, ¿no? Como la telepatía, las sincronicidades o determinadas cosas que suceden y dices, ¿cuánto hay? Supongo que es el poder del campo de atractor, ¿no? Sí. Pero esto es, en el grupo de La vida de Ñana Amarga, Robert Adams lo explica de una manera con mucho humor, ¿no? Dice, el poder de las ciencias de la mente o del pensamiento positivo, ¿no? Que tiene que ver con todo lo de la ley de la atracción y todo esto que hay ahora, ¿no? Alguien que está, venga, que me toque la lotería y venga a comprar lotería y de repente le toca, ¿no? Y dice, wow, es como he puesto mi foco en eso y me he concentrado en eso, lo he terminado materializando, ¿no? Y de repente sale de la casa y le cae un piano de unos que están haciendo una obra y lo mata. Entonces, ¿dónde está, no? Pues que hay veces que cuando coincide, como en el ejemplo que a veces hemos puesto, de que quieres remar a la derecha en una barca de los, ¿cómo se llama? De los parques de atracciones, de esto de las zonas donde hay agua así muy, ¿cómo se dice? Las aguas estas turbulentas, ¿no? Remas a la derecha y la barca va a la derecha y coincide la decisión, el pensamiento con la experiencia, pero otras veces dices, voy a remar a la derecha y la barca de repente se va a la izquierda. Entonces, la vida nos está demostrando constantemente de que hay una ley del cambio que opera mucho más allá de nuestro control aparente como egos. Entonces, lo mejor es Muchas entregar gracias. la corriente. La corriente nunca te va a fallar. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, gracias, Adela. Lote, tú tienes levantada la mano también, ¿verdad? Hola, sí, José Carlos, gracias. Tengo una preguntita, pero ¿puedo decir algo sobre lo que comentabas, Ernesto, con Adela? Por supuesto. A veces sí, muy esclarecedor lo que estaban hablando. A veces me ha pasado de que, bueno, finalmente entre la duda, la opción A y la opción B, mi mente es muy confusa, no llega a nada. Y atendiendo a la emoción y a tampoco. Hay situaciones. En esas ocasiones me ha servido decir, bueno, yo te lo entrego. Mira que no tengo nada claro, pero te entrego esta situación. Yo sé que esto está destinado, que sea lo mejor. Es como si en medio de la duda y la confusión hiciera un acto de entrega que viniera a darle un matiz al asunto mucho más centrado, pese a que el intelecto aún no se decida. Como un comentario que me vino mientras los escuchaba. Esto que dices es lo ideal. O sea, si realmente de corazón podemos decir, en el ejemplo que hablamos con Adela, si se tiene que poner la tienda, que se ponga, y si no, pues que no. Y lo dices Claro, algo así. de todo corazón. Pues es que al final, si la tienda ha de ponerse, se va a poner, y si en la vida la tendrías que poner, jamás la pondrás. Esto un poco que hablaba con ella tiene que ver cuando, y por eso le he respondido así, cuando desde la escuela notamos de que, y es completamente normal, que todavía tenemos preferencias. Mientras tenemos preferencias o queremos acertar o nos gustaría saber cuál es la mejor decisión,
todavía no podemos confiar en la única decisión posible, en la única voluntad. Y entonces lo que podemos hacer es tratar de alinear la aparente voluntad del yo con la única voluntad real, de tal forma de que a base de alinearla una y otra vez, terminemos por ver de que solo había una voluntad real y que la otra solo era una fantasía de voluntad o de elección. Lo entiendo. Está bien. Bueno, te hago la pregunta que me surgía a partir del texto que leías y eso. Sí. Fue muy buen ejemplo el de el imán y la vara. No lo conocía, me pareció muy bueno. Y el de la devoción. Yo tuve una pareja una vez donde fue mi primer o un segundo contacto con lo que es una emoción devocional. En este caso no era hacia Dios, sino era hacia una pareja. Y yo pude comprobar en los momentos cúspide, por supuesto, de esta devoción, que no importaba lo que ella quisiera, con tal que yo pudiera estar junto a ella. Si era ver televisión, si era ir a escalar la montaña, o si era estarse limpiando la casa, lo que fuera. Lo único que importaba era estar junto. Eso me saciaba como devoto de ella, digámoslo así. En estas cosas espirituales he sentido a veces esa misma devoción por Bhagavan, ese amor. Con la dificultad, y aquí va la pregunta, de que claro, cuando yo estaba enamorado de ella, la tenía a ella, lo digo como objeto, que compensaba mis sentidos, y su sola presencia llenaba el vacío, la carencia. En cambio, a veces, claro, cuando siento ese amor a Bhagavan, después de un rato, uno está en la vida diaria y no hay un objeto al cual apoyarse, salvo una foto a veces y demás, pero porque no he encontrado todavía el tacto del ser o el establecimiento en el ser que me permita, ¿no? Creo que tú me entiendes bien. Sí. Cualquier cosa que puedas decir al respecto, te agradezco. Yo creo que tú mismo llevas, por lo menos hasta lo que yo te conozco, Lotte, dándote ya la respuesta a esta pregunta. Digo desde que te conozco. Participando en todas las clases, estando en todos los grupos, estando en todas las aulas abiertas, enviando correos con preguntas, con cuestiones. Es decir, la enseñanza, el amor por las enseñanzas son el objeto de transición que nos va llevando como un barco hacia la otra orilla. Y por eso nos dice Bhagavan de que es como el barquero, que no ha de sacar el pie de la barca hasta que esté completamente en la otra orilla. Digamos que hay como 3 fases, o bueno, hablando antes de 4, diré 4. Primera es, estás en la orilla de salida y estás tratando de ser feliz, ¿no?, en el mundo, hasta que de repente llegas a un nivel de insatisfacción tal que te hace clamar profunda internamente por una salida del sufrimiento, de la miseria de la mente, del hastío, del vacío existencial. Y por ese deseo que hablábamos antes, la gracia te provee de un barco. El barco, la enseñanza en este caso, en este ejemplo. Te subes al barco. Cuando vas en el barco, en ese viaje, en la dirección de tu ser, hay momentos en los que si tú olvidas la importancia que tiene la enseñanza como vehículo, como objeto de amor hacia el amor mismo de lo que tú realmente eres, te entran ganas de saltar de la barca y a veces lo haces. Saltas de la barca, empiezas a chapotear y empiezas a ir hacia la orilla de partida. Pero ya has saboreado lo suficiente la insatisfacción como para que tarde o temprano te vuelvas a subir de nuevo a la barca. A lo mejor es otro barco diferente y te parece que es un barco más firme, que no se mueve tanto, que es más estable, que va más en la dirección hacia donde tú anhelas, en lo más profundo. Y vas viajando más en esa dirección. Conforme vas viajando más en esa dirección, llega un momento en que te empiezas a aproximar a la orilla. Cuando te aproximas a la orilla, sacas un pie y lo empiezas a poner en la tierra firme de tu destino. Eso es cuando empiezas a tomar conciencia de la pura conciencia yo soy, cuando empiezas a reconocer al objeto de tu amor no como algo externo ahí, sino como algo interno. Y durante un tiempo, como si fuera una especie de baile, vas a estar
Imagínate estos bailes africanos, ¿no? Que se mueven así con los dos pies. Un pie en la barca, un pie en la orilla del destino. Un pie en la barca. ¿Qué significa esto? Balanceando el amor por la enseñanza y el amor por lo que representa Bhagavan, que es tu ser mismo. En ese balanceo, la forma de la enseñanza puede ser no solo el estudio, la práctica, sino también una foto de Bhagavan, como hablábamos ayer, los bhajans que hagas, los yapas que puedas recitar, todo eso forma parte de esa apuesta y de ese cultivar la devoción y el bhakti por tu verdadera identidad. Al principio muy hacia afuera, muy hacia el objeto, porque estamos acostumbrados a amar lo externo, pero poco a poco eso nos va ayudando para amar más lo interno. Hasta que llega un momento en el que sacas el pie izquierdo de la barca y te asientas en la orilla de la que nunca partiste, porque en ese momento lo que ves es que siempre habías estado en la misma orilla, que no había una orilla allí y una orilla aquí, sino que estás en la tierra, en la única tierra, la tierra prometida, que es tu hogar. Está muy bueno, muchas gracias, muy bueno. Te agradezco. Muchas gracias, Lote. Bueno, no hay más manos levantadas, pero sí hay una pregunta de Lourdes en el chat. Bueno, hay una de Sara anterior, que la leo. No sé si Sara quiere añadir algo a la pregunta, la leo, y si quieres entrar y añadir algo. Sara preguntó, ¿el ego sabe que no es real? El ego sabe que no es real. Es curioso porque el ego, si hay algo de lo que está convencido, es de que él es tú. Pero también es verdad de que conforme se va avanzando en el camino, empieza a dudar de su propia realidad, en tanto que nuestra verdadera identidad. Pero hasta que no llega profundamente a estar convencido de que es un farsante, de que es solo una idea, de que no tiene el poder de decidir ni de hacer nada, hasta que no llegas a ese máximo punto, el ego no llega a estar completamente convencido de que no existe. Y cuando está completamente convencido de que no existe, ya no está ahí para poder argumentarlo ni para poder decirlo, simplemente desaparece. Entonces digamos que hay una evolución en este sentido, desde la total y absoluta certidumbre de que yo soy yo en tanto que este cuerpo-mente, y esta es mi realidad y esta es mi identidad, hasta todo ese proceso de depuración y de purificación que lo lleva hasta su extinción definitiva. Muy bien, pues espero que te haya resultado útil, Sara. Si quieres añadir algo más, pues ya sabes. No, bueno, ya está, ya me ha contestado ya. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues leo la siguiente pregunta de Lourdes. También la leo, Lourdes, y si quieres añadir después, repreguntar, tú ya sabes, eres libre de hacerlo. La pregunta es, cuando hablabas del deshacer el nudo Granthi, ¿podríamos tomar como igual el deshacer el nudo que se siente en el corazón espiritual? Como ese dolor punzante constante que, a pesar de autoindagarlo, sigue persistiendo, lo cual te lleva a ir más hacia adentro, a sumergirte más y más y que parece disolverse finalmente en una total rendición. Mira, Lourdes, esto me recuerda, me imagino que os habrá pasado alguna vez, ¿no? Los cables, por ejemplo, de los audífonos, ¿no? De los cascos, ¿no? Cuando se lían mucho, ¿no? Están llenos de nudos y estás, venga ahí, y a veces crees que estás desanudando y lo que estás haciendo es anudarlos más. Ahí dices, no, no es a la derecha, es hacia la izquierda, ¿no? Y luego te encuentras con otro. Estos nudos que se sienten en el corazón, en el plexo solar, en diferentes partes del cuerpo, son, digámoslo así, como las expresiones en la forma de lo que es el nudo gordiano raíz. El nudo gordiano raíz es el que entremezcla y el que aúna la falsa consciencia de yo soy este cuerpo con el cuerpo insenciente mismo o yada. Entonces, todos esos nudos que vamos sintiendo en la forma de punzamientos, en la forma de pinzamientos, de dolor, de
como de núcleos de angustia o de carencia o de falta o de vacío existencial, requieren para su disolución el arma todopoderosa que nos ha dado Bhagavan, que es el de cuestionar quién es el que está sintiendo eso, a quién le está aconteciendo este punzamiento, en dónde está surgiendo esto, e ir hacia la fuente, o entregar completamente ese dolor, la necesidad de resolverlo, el deseo porque se desanude, pero sin escapar de ello, permaneciendo ahí completamente expuesto, completamente vulnerable a que la gracia, en el justo momento en el que sea preciso, lo vaya desanudando. Y en la medida precisamente que no huimos de ello y que eso tiene que ir deshilachándose y desanudándose, pues poco a poco se va produciendo. A veces se produce como efecto de que la autoindagación ha prosperado en nosotros lo suficiente o la entrega como para ir más hacia adentro. Y otras veces la gracia nos mantiene ahí ante eso que todavía está generando un dolor emocional muy grande, porque requiere de cierta capacidad de comprensión, tiene que ver con la reflexión profunda que hablábamos al principio, de que haya una comprensión profunda de cuál es el verdadero motivo por el cual tú todavía quieres sentirte así. ¿Qué es lo que todavía obtienes por sentirte así? Y la comprensión profunda de ello a veces facilita o habilita el que la autoindagación prospere a una mayor velocidad. Porque la gracia nunca se va a oponer, y este sería el libre albedrío auténtico, ¿no? Que mientras tú no quieras libertad, la gracia no va a venir a imponértela. Mientras tú sigas queriendo sentirte culpable por algo y sigas defendiendo que eso es algo que has hecho tú y que está muy mal y quieras seguir regodeándote en esa visión y en esa perspectiva que retroalimenta al ego, la gracia no te va a decir, no pienses en eso. No te lo va a decir de una manera, digamos, confrontativa. Sí te va a ir imbuyendo en la medida que tú que crees que puedes elegir, estés dispuesto a ir más allá de tus propios preceptos, de tus propias consignas, desde el punto y partida o base del sistema de pensamiento del ego en el que crees firmemente. Muy bien, pues gracias Lourdes por la pregunta. Si quieres añadir algo, ya sabes, puedes entrar con la cámara si quieres repreguntar. Ahora tenemos 2 manos levantadas más. Primero, Isa. ¿Estás ahí, Isa? ¿Se oye bien? Sí, a ver. ¿Me oyes? No te veo, pero te oigo muy bien. Sí, se te oye bien, Isa. No puedo poner la cámara donde estoy ahora mismo. Es sobre lo de la devoción. A lo largo del camino de estar en la escuela, antes de entrar en esta escuela y durante el tiempo que estoy en la escuela, digamos que la devoción ha ido en mí cambiando como en un proceso. En el punto en el que me encuentro ahora, en el momento en el que miras hacia adentro, lo que hay es una neutralidad. Ni siquiera podría llamarle paz, es neutralidad. Y en ese espacio neutro es donde aparecen los pensamientos, aparecen las emociones, etcétera, etcétera. A veces me viene el pensamiento de si estaré perdiendo devoción, puesto que digamos que ese enamoramiento que había en otras ocasiones o en algunas de las etapas realmente no está. Y en el momento en el que pones, yo qué sé, música que antes podría producir o acentuar ese enamoramiento, digamos que la neutralidad, si se puede decir, se quedaría más neutra todavía, pero ha desaparecido
todo tipo de sentimiento o emoción. Claro, Em, date cuenta de tu que opinión, por favor. todas las emociones que sentías, y esto un poco lo digo por lo que ya nos conocemos, ¿no? Y todo lo que hemos ido hablando en diferentes clases y demás, esas emociones servían y le servían al ego espiritual para poder recrearse en todo aquello que lo retroalimentaba. Músicas especiales, rituales, ¿no? Todo aquello le servía al ego espiritual para poder revivirse a sí mismo, para poder recargarse a sí mismo. Desde el punto y momento en el cual le has visto como se suele decir, ¿no? Le has visto los 4 pies al gato, ¿no? Y te has dado cuenta de dónde estaba el truco de ese aspecto del ego espiritual y has empezado poco a poco a experimentar un desapasionamiento, vairagya, por todo lo que tiene que ver con lo que retroalimenta al ego espiritual, que lo que le da vida, lo que le ayuda a sentirse importante, valioso, el logro de alcanzar un estado especial o unos poderes o todo lo que pueda conllevar eso, empiezas a entrar en una especie de tierra de nadie, donde ahora lo que el ego empieza a experimentar es una sensación de desconsuelo y de extrañeza. ¿Dónde está todo eso que yo sentía que también me hacía sentir y que me hacía sentir que iba en la dirección correcta, pero que finalmente has podido comprobar de que no era así? Ahora que no siento ninguna emoción, lo que el ego trata de traducir en todo este contexto es de que estoy perdida, de que sí, estoy muy tranquila y estoy en paz y ya no me estoy contando historias, pero no siento una devoción ni un amor por el ser como me gustaría sentir y que no tenga que ver con esas emociones antiguas que alimentaban al ego espiritual. Entonces, es una fase de transición que es importante vivirla con calma y con la confianza de que en la medida en que no le des más alimento a ese ego espiritual, no trates de encubrir o de embadurnar o de, digámoslo así, vestir a tu personaje con todo aquello que solías hacerlo y vayas girando la atención y te vayas poco a poco quedando en ti misma, poco a poco, mucho a mucho, se irá produciendo un sabor y un dulzor por estar en ti, que no tiene nada que ver con las emociones que probablemente has vivido y que son las que conoces y por lo tanto las que te sirven de contraste. Pero ya sabes, y esto es importante, que esas emociones y todo lo que sentías en torno al yo espiritual finalmente no te llevaban más que a más insatisfacción. Con lo cual es importante que puedas confiar en que la emoción que va a ir poco a poco expresándose es una emoción tranquila, es una emoción de confianza, es una emoción de que es por aquí, es de calma y también, y sé que esto te va a gustar escucharlo, de una creciente seguridad que antes no has conocido, porque ya no es una seguridad buscada por el ego para compensar la inseguridad que el mismo ego representa, sino que es la seguridad que proviene de la gracia y es una seguridad de la invulnerabilidad. Esta mañana estoy en la montaña, estoy de vacaciones unos días y estoy en la montaña. Y esta mañana he ido a hacer, una ruta. Y por ejemplo, lo que hablábamos de ese enamoramiento, cuando antes girabas la mirada hacia ti, cuando encima era en la naturaleza, en mí se acentuaba mucho. Todos los sentidos eran saturados por la belleza, el olor, el sonido de los animales, y ese enamoramiento interno crecía y crecía y crecía en ese espacio. Esta mañana me ha sorprendido porque en un momento que he podido estar sola, he vivido que la vida, que la vida que hace que este cuerpo se mueva era la misma vida que daba vida al río, al pajarito que sonaba, al árbol, a la montaña, a todo.
Era como que era una sola vida que nos sustentaba todo lo que había en ese espacio de conciencia en ese momento. En otro momento, una experiencia así me hubiera dado no sé cómo decirte, como un apasionamiento y luego un miedo a perder eso y que se volviera a repetir. Sin embargo, esta mañana cuando estaba pasando, era como un darte cuenta, pero neutro. Y ahora mismo te lo estoy diciendo y en mí es como que hay algo en mí que quiere como exagerarlo para que aparezca alguna emoción, porque no aparece. Estoy en la misma neutralidad que podría estar esta mañana viviéndolo, pero sí me doy cuenta que en mí ahora hay algo que es como, tendrías que estar súper contenta. Y no, estoy exagerándolo con la voz porque realmente lo que hay es una neutralidad. Entonces es todo como muy extraño. Qué interesante, comparado con... Qué interesante lo que comentas, porque lo que muestra es, y habla precisamente de esa transición que te decía. Hay una fase en la que uno está completamente embelesado de todo ese recreamiento emocional que le permite al ego volver a revivirse y a reafirmarse en su concepto del yo. Pero cuando has visto el truco varias veces y ves que eso es una de las tretas del impostor para reafirmarse en ese yo espiritual, pasas a una fase en la que aún no desaparece. Ya estás en ese centro o más centrada en tu espacio puro de conciencia, pero ves cómo el ego viene de nuevo con esas ofertas de tendrías que sentirte así, este hallazgo es maravilloso, eso estás teniendo un descubrimiento espiritual extraordinario, fíjate qué comprensión más fina. Viene con todas esas demandas. ¿Para qué? Para subirse a caballo de ti y convertirse en ti. Es decir, yo soy la que he llegado a una gran comprensión, yo soy la que experimento, yo soy la que puedo, ¿no? Pero ya te has separado lo suficiente como para que en la medida que no, y estas son las tentaciones de las 40 noches en el desierto de Cristo, son las tentaciones ya, en la medida que dejas de responder a todas las tentaciones, en ese sentido, ese personaje se va a ir poco a poco cada vez más disolviendo. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Isa, por tu pregunta. Bueno, tenemos otra mano de José Luis. ¿José Luis, me oyes? Sí, José Carlos. Buenas tardes. ¿Me oís bien? Hola, buenas tardes. Hola, Sí. José. Sí, muy bien. Yo voy a ir atrás de lo que comentaba Lourdes, porque cuando te ha comentado, Ernesto ha dicho lo de lo que se sentía en el plexo solar, en el estómago, tal, como una inyección o como si... Entonces mi pregunta es, y a lo mejor lo que voy a preguntar no tiene mucho sentido, pero para mí es importante. Y yo quisiera, Ernesto, si cuando surge el miedo o los miedos o nace el miedo, notas en el plexo solar como un golpe. ¿Eso es el miedo o el miedo viene de la mente? ¿Eso me lo podías, por favor, resumir? Sí, Porque sí, es que son muchos años ya y sí. entonces yo no sé, eso es lo que cuando yo era joven te decía, eso es como el pronto. Eso es que tienes un pronto, pero yo creo que todos los miedos vienen de ahí, como que te hacen... Entonces, me ha recordado que a lo mejor lo que me sucede a mí es eso, ese golpe que te pega en la boca del estómago arriba, que hace Sí, como que la sangre te sube a la cabeza sí. y eres incapaz de pensar. Y esto
el miedo surge de ahí. No sé cómo. No sé. Digamos que te pondré un ejemplo de un caso real, evidentemente contado de forma anónima, de una de las personas por las que he tenido en este año un acompañamiento individual. Me contaba esta persona, que no está en la escuela en este momento, que cuando era niño, su madre le amenazó con llevarle al cuarto de las ratas si no se comía la comida. Y que él había visto precisamente un documental en la televisión ese mismo día, lo cual no es casualidad, de unas ratas muy agresivas que por lo visto eran capaces hasta de morder a un niño o no sé qué. Él tuvo esa experiencia y acto seguido en la cocina su madre le dice, gritándole, imagínate la situación de gran tensión, de gran impacto emocional para ese niño, de como no te comas la comida, te vas a ir al cuarto de las ratas. Y él me contaba, experimenté como si me hubieran introducido una daga en el estómago que subiera hasta la garganta y me asfixiara. Ese impacto emocional que se produce al nivel de la mente termina cristalizando y tomando forma en el cuerpo por con una intención muy concreta por parte del ego, que es la de anclar el conflicto, anclar el miedo que esta persona había experimentado en esta situación. Y ese conflicto, un poco hablando con él a lo largo de semanas, terminamos viendo que le ha terminado por generar una sensación de parálisis a la hora de tomar muchas decisiones en su vida. Una sensación de profundo miedo a la hora de determinar determinadas decisiones. Se asoció aquella experiencia infantil con muchos momentos en los que él se queda paralizado y vuelve a sentir ese agudo punzamiento en el estómago que le sube como si fuera una corriente de mucho calor hasta llegarle a la garganta y una sensación como de asfixia. Entonces, claro, esta persona durante muchos años ha tratado de escapar de esto. Lo ha juzgado como de algo, como no puede ser de otra manera, mientras ocurre, terrible, doloroso, que no quiere experimentar. Ha desarrollado también un concepto acerca de sí mismo de alguien indeciso, que no puede tomar decisiones importantes en la vida. Imagínate la cantidad de consecuencias. Pero en la medida que su respuesta cambia, empieza a revertirse poco a poco la situación y sobre todo en la medida que nuestra atención, a través de la autoindagación, empieza a voltearse hacia adentro. Entonces yo lo que te diría, José Luis, es que observes claramente a qué responde. No se trata de encontrar cuál es la raíz original, si fue en la infancia con 5 años, porque es algo que puede provenir de hace 35 vidas. Y estas enseñanzas, como tú sabes, lo que nos interesa es cómo se manifiesta hoy, ahora, en tu vida esto. No si proviene del año 70 o del 64, no, hoy. ¿Qué es lo que te ocurre hoy? ¿En qué situaciones se produce? ¿Cómo ocurre? Y en base a ver claramente cuál es la respuesta que tú estás dando a todo esto y de qué forma le sirve a tu personaje para retroalimentar la idea que tienes de ti mismo en relación con esas circunstancias, poco a poco, a base de voltearte hacia adentro, de aprender a atenderte a través de la autoindagación, ir más allá de ese yo que crees ser y también a base de no escapar y de no querer compensar de ninguna manera esa sensación, poco a poco ese nudo se va a ir disolviendo. Pero sí es cierto que sería importante que pudieras ver un poco más profundamente qué es lo que hay ahí. Espero que esto te sirva dentro de que, como te... El tema es que vas huyendo, vas tapando los miedos, los vas tapando. Claro, eso
sigue y sigue y sigue. Cuando surge lo que haces es que lo vuelves a tapar, pero yo lo que quiero es soltarlo. O sea, que no aparezca para yo no tenerlo que tapar. Quiero deshacerme de él. Entonces, la autoindagación. Sí, sí que surge de pequeño, sí. Lo que has contado prácticamente es caso similar. Sí, requeriría probablemente de algunas entregas parciales, lo cual requiere de unas previas identificaciones de los aspectos que están generando a nivel mental ese tipo de miedos profundos que sientes. Y eso pues tiene que ver con la reflexión profunda a la que hacía mención Bhagavan en la cita que os compartí al principio. Tiene que haber una reflexión profunda, un entendimiento, un discernimiento profundo sobre qué es lo que está detrás, qué interpretaciones están detrás de eso que sientes, para qué te sirve sentirte así, en qué situaciones se producen. Y eso sí requeriría de una mayor profundización. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, hay una pregunta de Magali en el chat, hablando del miedo precisamente. ¿Hay un solo miedo? Pregunta Magali. En el fondo hay solo dos emociones, el miedo o el amor. Solo que el miedo adopta muchas facetas diferentes. Se, digamos, expresa en muchas maneras y en cada caso con una finalidad muy específica, que al final es el retroalimentar la idea de la separación, de que nos hemos separado de nuestra verdadera identidad y que nos hemos convertido en lo que no somos, ni más ni menos. Muy bien, pues prácticamente no hay ninguna pregunta más. Tenemos 3 minutos más. Bueno, pues si no, si te parece, pues podemos cerrarlo aquí por hoy. Y la semana que viene tendremos oportunidad, ¿no?, de seguir con el tema. Sí, seguiremos con la segunda parte. Sí, muy bien, pues seguiremos profundizando en la segunda parte del mismo tema. Y ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, la podéis anotar para el próximo día. Y bueno, pues nos veremos la próxima semana, como siempre. Y que tengáis muy buena semana a todos. Muchas gracias por vuestra participación, vuestro interés, vuestro amor por el ser. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós, adiós, muchas gracias.